Esto es un video para el Seminario de Teoría del Estado dictado por el profesor John Harold Rosso en la Universidad Militar Nueva Granada, realizado por los estudiantes Andrés Felipe Hernández Sánchez y Manuela Gómez Cadavid. El día de hoy realizaremos una síntesis de los fenómenos más importantes que han marcado el desarrollo de la humanidad. Empezaremos hablando entonces de la revolución industrial, posteriormente abarcaremos la ilustración, luego hablaremos de la independencia de las 13 colonias, posteriormente abarcaremos el periodo de la Revolución Francesa y por último tendremos en cuenta entonces la independencia de Iberoamérica. La revolución industrial va a ser un proceso de cambio económico y técnico que se va a originar en Inglaterra en dos fases, desde el año 1780 hasta el año 1895, que se va a caracterizar por un aumento de la diversificación tecnológica que va a causar profundas transformaciones en la vida humana. Bueno, pero ¿cuáles son esos factores que dieron origen a esta revolución industrial? Primero van a ser esas condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo del cultivo, el desarrollo del ganado, además el hecho de que Inglaterra tenía muy buenas fuentes hidráulicas y además de eso tenía muy buena producción de hierro, lo cual iba a favorecer la mecanización. Otro factor va a ser ese desarrollo del comercio y de la agricultura, además de esa estabilidad política que había en Inglaterra, pues este equilibrio que se había logrado entre el parlamento y la monarquía era muy favorable para establecer todo este sistema capitalista. Habían unas leyes muy favorables para los mercantilistas y para los terratenientes. A continuación veremos entonces algunas de las características principales de esta revolución industrial. La primera característica va a ser el desarrollo de las innovaciones tecnológicas que se van a ver reflejadas en la industria textil por un lado, pues se van a crear máquinas que van a permitir la mejor producción de hilos. Adicionalmente se va a ver desarrollada en la industria siderúrgica, es decir, la industria del carbón, donde la madera va a ser reemplazada por este material por ser más barato, más abundante y por tener mayor potencial calorífico. Otra innovación va a ser entonces la invención de la máquina de vapor, que a su vez va a permitir el desarrollo del transporte con la creación de la primera locomotora. Otra característica va a ser el papel de la agricultura, pues esta revolución va a permitir un fenómeno de progreso técnico mediante la irrigación, la rotación de cultivos, el uso de abonos y la maquinaria, que van a permitir un desarrollo en este campo. Por otro lado, se va a dar un crecimiento demográfico principalmente en las áreas urbanas. Por último, se va a establecer una sociedad dividida en clases. Bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuáles fueron esas transformaciones que se generaron en Gran Bretaña debido a esta revolución industrial? La primera transformación va a ser el desarrollo del capitalismo. La industrialización va a ser ese motor para el capitalismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo sea industrializado va a generar un aumento en la producción de capital. Otra transformación van a ser esas nuevas relaciones sociales que se van a establecer. ¿Por qué? Porque con este sistema capitalista que se está empezando a dar, el afán del capitalismo por el lucro, por generar bienes, va a ser del empleado, de los obreros, una mercancía más. Entonces se van a empezar a establecer unas relaciones muy frías entre los obreros y entre el empleador, y esto posteriormente va a generar una serie de conflictos sociales. Y por último vamos a tener esas transformaciones en las zonas urbanas. ¿Por qué? Como hay ese desplazamiento de la gente del campo a la ciudad, las ciudades no estaban preparadas. Resulta que la revolución industrial poco a poco se va a ir expandiendo a otros países. Primero se va a expandir a Holanda, a Francia, ya posteriormente se va a expandir a Estados Unidos, a Bélgica, Suiza, Alemania, Rusia, Italia. Pero lo interesante es que esta expansión industrial va a dar origen a nuevas formas de competencia entre los países, ya van a haber más motivos para luchar por la supremacía mundial.
La ilustración está dividida en 5 aspectos muy importantes. El primero es el ambiente sociocultural en el que surgió la ilustración. Primero, este es un pensamiento del siglo XVIII que tiene sus orígenes en el periodo de la llamada crisis de la conciencia europea, entre 1680 y 1715. Entonces, hacia 1680 comenzó a gestarse un movimiento de crítica racionalista que está impulsada a los científicos y a los filósofos empiristas que rechazaban los dogmas tradicionales para una búsqueda de la verdad con un método experimental. Que generaba la duda metódica cartesiana es un claro ejemplo de esta posición en la cual se buscaba el conocimiento científico. Entonces, la expansión del mundo generó una revolución intelectual en la que estuvo estrechamente relacionada con la ampliación de los conocimientos. Esto con la extensión del espacio humano y los descubrimientos geográficos, viajes y exploraciones que ampliaron mucho el conocimiento cultural. La segunda parte de la ilustración son las características generales del pensamiento ilustrado. Son 6 características bastante importantes. La primera es la naturaleza. ¿Cuál era esta? Esta originaba y conducía el sistema de los hombres y de todos los objetos del universo. La segunda era, según la filosofía ilustrada, la razón. La razón era bastante importante ya que este era un instrumento que servía de guía para la investigación del funcionamiento de leyes de la naturaleza. La tercera característica es la igualdad. Si todos los hombres proceden de la misma naturaleza, todos poseen la capacidad de razonar. Esta era la explicación de la igualdad. La, la cuarta característica era la lucha por la libertad. La quinta era la defensa de la religión. Y la última era la defensa hacia la moral laica. Estas eran las características más importantes del pensamiento ilustrado. La tercera parte de la ilustración tiene que ver con las influencias de John Locke, que generó sobre la ilustración. John Locke influyó en pensamientos ilustrados, sobre todo en un ensayo que él hizo que se llamaba El gobierno civil, que este fue publicado en 1690, el cual él se refiere a un estado natural que expresan los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos deben poseer unos ciertos derechos, como él los destaca en el ensayo, que es el derecho a la vida, la libertad, la propiedad. Entonces, él quería que por medio de esta, los derechos de los hombres fueran integrados a la sociedad política, y que se establecieran por medio de un contrato o un pacto entre gobernantes y gobernados. Entonces, Locke estableció que la sociedad civil surge para el mantenimiento de estos derechos. Montesquieu también era un representante de la Ilustración francesa. Él era un miembro de la nobleza francesa admirado por el régimen de parlamentos inglés, el cual consideraba como un sistema político de garantizar la libertad de los hombres. Entonces Montesquieu escribió una obra que se llama El espíritu de las leyes, que será como razón de la naturaleza que poseen los hombres por igual. Entonces, lo más trascendente de Montesquieu fue la separación de poderes que él propone como forma de gobierno ideal, con bases en Locke, de ampliar un poco la necesidad de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el de implementar el judicial. Despotismo ilustrado. Esta es la última parte de la ilustración, que es este. A pesar de que los filósofos ilustrados criticaron la política y la sociedad de su época, ellos no pretendían cambios que se dieran por vía revolucionaria, sino que confiaban más en un cambio pacífico, orientado por los de arriba, como para educar la masa que no era ilustrada. ¿Qué quiere decir esto? Varios monarcas absolutistas europeos aceptaron las reformas propuestas por la Ilustración, que estas dieron origen a las historias de principios del siglo XIX. Entonces, el término en la actualidad es sustituido por el absolutismo ilustrado. ¿Qué generó esto? Los problemas del Estado absolutista requerían de colaboración de hombres calificados con nuevas ideas que
que generaran nuevas propuestas para reformar e impulsar el desarrollo político. Entonces estos puedan iluminar un poco los reyes con nuevas ideas políticas para la sociedad. La lucha por la independencia de las 13 colonias inglesas ubicadas en Norteamérica contra los despotismos de los monarcas europeos va a ser una de las primeras revoluciones que se van a dar en Occidente. Resulta que para el siglo XVII, miles de europeos, especialmente ingleses, emigraron hacia Norteamérica, huyendo de todas las persecuciones religiosas, y se ubicaron en el este de Norteamérica, donde entablaron unas relaciones de despotismo contra los indígenas, los seminómadas que estaban ubicados allí, obligando a esos a desplazarse hacia el occidente. Allí se crearon unas organizaciones sociales ordenadas y desarrolladas gracias a todas estas características propias de la política que se habían plantado en su país de origen y estas características del puritanismo, que era la religión cristiana protestante que practicaban la mayoría de quienes habían llegado allí a Norteamérica, cuyas bases morales estaban fundamentadas principalmente en el amor, en el respeto, en el trabajo a la propiedad. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles eran las políticas que se adaptaban en esas 13 colonias? Resulta que por cada colonia había un gobernador que era representante del monarca inglés. Y en cada colonia se regía un sistema bicameral, al igual que en Gran Bretaña, con excepción de Pensilvania. Los colonos desarrollaron un sistema de tribunales muy similar al de Gran Bretaña y disfrutaron de los derechos legales de los súbditos británicos. Bueno, pero ¿cuáles fueron los factores que hicieron que los norteamericanos buscaran esa independización de los británicos? Resulta que para el año de 1776 habían muchos conflictos entre estas sociedades, sin embargo aún no había una razón suficiente para buscar la independencia. Pero lo que sí fue el factor definitivo para que los colonos empezaran a buscar su independencia fue que los colonos empezaron a creer que los británicos les estaban negando el derecho a seguir estas tradiciones políticas británicas. Los actos de guerra comenzaron en abril de 1775, donde el ejército americano estaba bajo el mando de George Washington. Esta guerra implicó en primer lugar la lucha interna entre patriotas, que eran colonos que buscaban separarse de Gran Bretaña, y leales, los que no estaban dispuestos a llevar la protesta hacia la independencia. En segundo lugar, dio origen a la creación de un nuevo estado y por último propició la intervención de Francia y España a favor de los colonos y en contra de Gran Bretaña. Ahora hablaremos entonces de ese proceso a la formación de un nuevo estado. Resulta que todo comenzó con que ahora cada colonia convertida en estado crearía su propia constitución. Así la primera constitución que se creó fue la de Virginia. Sin embargo, hubo mucha heterogeneidad entre todas las instituciones, porque cada estado creaba, un estado creaba una constitución unicameral, el otro una bicameral, entonces había muchísimas diferencias. Entonces, en el año 1777, todos los estados acordaron en crear una confederación. Ahora, cada estado iba a mandar a un representante al Congreso de la Confederación para que se tomaran allí las decisiones respecto a las relaciones exteriores. Pero resulta que ese primer intento de forma de gobierno falló. ¿Por qué? Por la ausencia de un poder ejecutivo. Por tanto, se vuelven a reunir, esta vez en Filadelfia, para proponer una nueva forma de gobierno, una nueva constitución. Entonces allí es donde llegan a que van a crear un gobierno federativo. Además va a ser un gobierno basado en la división de los tres poderes, una idea que venía ya desarrollándose desde la Ilustración. El proceso de aceptación de esta constitución fue muy lenta por parte de varios estados. Sin embargo, un año después fue sancionada y se declara Nueva York como una capital provisional.
¿Por qué fue sancionada? Porque resulta que algunos antifederalistas estaban en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ella no aseguraba la protección de los derechos de los estados frente a ese poder central, y además porque carecía de derechos individuales. Entonces allí es donde se crea una nueva constitución, que va a ser la constitución de 1789. Esta constitución va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque allí se van a incluir la Declaración de los Derechos, Bill of Rights, que hasta el día de hoy esa Declaración de los Derechos continúa en la constitución actual de Estados Unidos. En el verano de ese mismo año se va a declarar entonces al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. La Revolución Francesa va a ser ese periodo de tiempo que va a comenzar en Francia en el año 1789 y que va a estar marcado por una serie de revoluciones. Pero ¿por qué se dan estas revoluciones? Para comenzar, es necesario resaltar que dentro de sus antecedentes, la sociedad francesa estaba conformada en su mayoría por campesinos sometidos al feudalismo. Adicionalmente, el sistema era un sistema estamental. El rey estaba supuesto a convocar a una asamblea a la población para consultar sobre sus decisiones, algo que no se hacía generalmente. Otro de los factores muy importantes fue la crisis económica que hubo en Francia alrededor de los años 1770, muy malos cultivos, el precio del pan subió, por ende la sequía produjo la muerte de mucho ganado, lo cual conllevó una hambruna en este tercer estado, es decir, en la mayoría de la nación francesa. Sin embargo, del otro lado, el rey, el monarca, seguía despilfarrando dinero como si no estuviera ocurriendo nada, lo cual aumentó la deuda y aumentó por ende la crisis económica que había en Francia. Este fue uno de los factores principales para que comenzaran esta serie de revoluciones por parte de la población. Ante todas estas revoluciones, el rey Luis XVI va a responder militarmente contra la población. Es allí donde se da el estallido de la Revolución Francesa. La población entonces, ¿cómo va a reaccionar? Van a tumbar la Bastilla, que va a ser ese símbolo de despotismo monárquico que hay en Francia. Es entonces allí donde comienza la Revolución Francesa. Luego de esto, la población pide una nueva asamblea constituyente. Se crea una nueva constitución donde se da la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahora, la soberanía está en el pueblo. Posterior a esta asamblea constituyente, se da entonces una asamblea legislativa, donde se llega al acuerdo de que se van a quitar todos los bienes al clero para poder pagar esas deudas que tiene Francia. Entonces es allí donde la población extranjera va a reaccionar y empiezan a sentir miedo. El poder del rey es cada vez mucho menor. Luis XVI trata de huir a Austria, sin embargo se dan cuenta de esto y es acusado por traición, donde posteriormente se le da una sentencia de muerte a la guillotina. Sin embargo, se va a dar en Francia entonces el régimen del terror. El régimen del terror va a ser un periodo de tiempo que va a estar liderado por un hombre llamado Robespierre. Robespierre era un líder político a favor de la revolución, que tenía a su vez muchísima influencia en toda la población francesa. Sin embargo, por todos estos principios revolucionarios que él tenía, se empiezan a aplicar durante su gobierno una serie de medidas como lo es la guillotina. Todas las personas que no estuvieran a favor de la revolución iban a morir a la guillotina. Se dice que durante el periodo de tiempo que él gobernó, más o menos 800 personas a diario eran condenadas a la guillotina. Por tal razón se le llama el régimen del terror. Sin embargo, posteriormente hay un golpe de estado donde se logra derrocar a Robespierre. América. Causas de la Revolución de Independencia de América Latina. Habían causas internas y externas. La primera causa interna es la desigualdad social, que era esta. La organización creada en América por los españoles y portugueses, esta tenía características bastante marcadas en cuanto a diferencia social, ya que tenían un trato discriminatorio con los indígenas, con los mestizos, también hasta con los hijos de ibéricos nacidos en las colonias. Entonces esto se clasificó como los criollos para distinguirlos de penínsulas,
ibéricas. Entonces, estos también tuvieron repercusiones en la Iglesia Católica y en el Estado. Causas externas son cuatro muy importantes. La primera es la decadencia de España, que esta venía ya desde fines del siglo XVII. La segunda es la Revolución Norteamericana y Francesa. Estas tuvieron bastantes acontecimientos de lucha armada que se desarrollaron en colonias inglesas de Norteamérica y en Francia. La tercera es la independencia de Haití. Esta tenía como actor a Francia, que tenía allí un destacamento militar y funcionarios que controlaban la fuerza del trabajo esclava por medio de la violencia. Y finalmente la invasión napoleónica, que esta tuvo en Francia y fue bastante importante para la historia. Movimientos de independencia en las colonias de España. Primero, la primera etapa de las revoluciones iberoamericanas se desarrolló entre 1808 y 1814. Esto fue una circunstancia bastante diversa porque se cree que se originó a raíz de poderes que generó en España Fernando VII a favor de Napoleón. Y a partir de 1808 los criollos desconocieron el gobierno de Napoleón como un gobierno usurpador del trono de España. Entonces se generaron bastantes conflictos. Entonces, por lo cual se generó una junta a la cual asistieron las colonias americanas, quienes formularon peticiones de carácter liberal. Entonces, continuaré con México y América Central. México comenzó con su proceso de independencia en 1808, al igual que en América Central se generaron bastantes conflictos contra el Imperio Español entre 1808 y 1814, que generó esto, que también tuvo repercusiones en otros países, como lo era Guatemala. Esta estaba integrada por provincias de Guatemala, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estas también pasaron por algo estructural similar a México y también han sido afectadas por las reformas borbónicas implantadas por la metrópoli. Entonces, la América del Sur española, que era Río de Plata y Chile a principios del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires situada con el comercio del Río Plata. Entonces se reunía condiciones más favorables para la emancipación de la oligarquía mercantil que se generaba entonces. La independencia de la colonia portuguesa de Brasil. ¿Qué genera esta? Que la colonia portuguesa en América consiguió un progreso de emancipación distinto al de las posesiones españolas. ¿Qué quiere decir esto? La economía de Brasil era esencialmente exportadora de productos agrícolas y oro. Entonces, en 1703 participaban de lleno en actividades productivas. Esto generó una oligarquía brasileña formada por los criollos en las colonias españolas. Y finalmente, la invasión de la península ibérica por las fuerzas napoleónicas resulta que amenazaron para la corona portuguesa, que era una aliada de Gran Bretaña en ese entonces. Las guerras de independencia terminarían en el año 1825. Sin embargo, estos anhelos de libertad no se darían inmediatamente, con excepción de Brasil. Resulta que en esos 25 años posteriores a la independización surgieron una serie de problemas que serán explicados a continuación. Militarismo y caudillismo. Tras 15 años de guerra, la militarización persistió en las etapas de consolidación de los estados jóvenes. Continuó la tendencia a mostrar fidelidad hacia el hacendado o caudillo militar. Tras tantos años de guerra era evidente una crisis económica. La economía estaba descapitalizada y privada. La independencia no produjo cambios sustanciales en las estructuras de la sociedad del mundo colonial. Los indígenas, mestizos y negros se mantuvieron en condiciones de vida y trabajo prácticamente idénticos a los de la etapa anterior.